Buenas tardes a todos. Me acompaña en la presentación que vamos a hacer Edgar Dávila, XC1 Yankee Eco Delta. Como podrán ver, somos orgullosos universitarios, ¿verdad? Pero el objetivo de esta plática, el objetivo de la plática de hoy es que se traten de resolver la mayoría de las dudas, porque hay muchas que no podemos resolver, y sobre todo que se vayan tranquilos a sus casas. ¿Sí? Hay muchos rumores en torno a qué va a pasar con la radiodifusión a partir de la entrada en vigencia de la Ley General de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Yo les quiero comentar que la Federación Mexicana de Radioexperimentadores ha estado muy preocupada, pero a la vez muy al tanto, y sobre todo que aprovechando nuestra afiliación internacional con la YARU, estamos muy enterados de la situación y tenemos un canal abierto con el nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces yo les voy a pedir que a partir de la plática de hoy se vayan tranquilos y sobre todo que le digan al resto de la comunidad de radioaficionados de sus localidades que no se presten a chismes, que no corran malos argumentos total y absolutamente inválidos. Lo que sí le queremos pedir es que nos tomen un momento de atención. Edgar hizo una investigación exhaustiva de la ley y yo tuve una entrevista donde me acompañó Pedro Herrera, que está de qué lado, en el IFETEL. Entonces les traemos información de primera mano, por lo cual reitero que yo les pediría que dejáramos de pasar información que no esté verificada y que sobre todo nos vayamos tranquilos a nuestras casas, porque la radiodifusión todavía tiene muchísimos años de existencia. Entonces le cedo la palabra a Edgar para que les dé el panorama de lo que dice la nueva ley y al final hacemos una conclusión. Agarra por aquí. Muy buenas tardes a todos. Después de una investigación que hice sobre la nueva ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, lo primero que podemos encontrar es que ahora ya se divide en telecomunicaciones y radiodifusión, porque ya separa los segmentos. Para el caso que nos interesa a los radioaficionados es la de telecomunicaciones. Dice, lo primero que aparece es nuestro estatus legal ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, antes la COFETEL. En la nueva ley todos los operadores vamos a ser concesionarios, vamos a tener una nueva figura jurídica. La pregunta es, ¿qué es un concesionario? Pueden consultar en el Diario Oficial de la Federación del día 14 de julio del 2014, que es donde se presenta ya la ley como tal, y al revisar en la sección de definiciones, en el artículo 3º, fracción en la 14, dice: un concesionario es una persona física o moral titular de una concesión prevista en la ley. Ese viene la parte de definiciones. Y la primera pregunta que nos surgió es: ¿a quién se le va a dar la concesión? ¿A cada radioaficionado individual? ¿A la federación? ¿A las asociaciones? No sabemos, ¿no? La concesión aparentemente se le da. Al momento que tú tienes tu certificado de aptitud, se te da a ti como persona para operar en las distintas bandas y modos de radioaficionado. Ahí no hay un cambio radical en cuanto a lo que estaba la ley anterior. O sea, realmente no es un cambio de figura jurídica, que antes era un permisionario y ahora es un concesionario, en tanto que tu documento va a decir que tienes una concesión para operar en bandas y modos. Pero al parecer no hay un cambio radical. Luego dice, de acuerdo con la ley, ¿qué es una concesión? Ahí es donde sí va a cambiar, porque la ley habla de una concesión única a ti como persona física, o puede ser persona física o moral. Pero entonces, ¿a quién se le da la concesión? ¿A todos como grupo o a cada radioaficionado en específico? Eso es lo que tenemos que definir ya con las autoridades, a ver qué interpretación jurídica le van a dar. Una concesión única, cada uno de nuestros certificados de aptitud, en el momento que nos dan nuestro oficio, nos van a dar una concesión única. Es un término que van a encontrar cuando hagan sus trámites ante el instituto. Dice, es un acto administrativo. ¿Quién lo hace? El Instituto Federal de Telecomunicaciones, mediante el cual el instituto, les confiere el derecho para prestar de manera convergente todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones o radiodifusión. Esto es en general. porque a nosotros nos preocupa telecomunicaciones, radiodifusiones, por ejemplo, todo lo demás servicios
orientados a tener una audiencia, y la televisión, radio comercial y ese tipo. A nosotros nos importa la de telecomunicaciones. En caso de que el concesionario requiera utilizar bandas del espectro radioeléctrico o recursos orbitales, en el que en nuestro caso aplica la banda del espectro radioeléctrico, deberá obtenerlos conforme a los términos y modalidades establecidas en esta ley. No hay algo ahí muy nuevo, siempre tenemos que tener un registro en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Gracias. De acuerdo con la ley, ¿qué es una concesión de espectro radioeléctrico? Esa ya la vimos, esa ya, otra, la siguiente, por favor. ¿Cuál es el bien que tutela el Estado? Como todos saben, el espectro radioeléctrico está tutelado en el artículo 27 de la Constitución mexicana, porque es parte de los bienes nacionales. Dice, las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico se clasificarán de acuerdo con lo siguiente. Ahí viene esta es otra modificación. Hay varios espectros que se van a utilizar, el de uso libre, el de uso social, el de un uso específico para gobierno, y el que vamos a utilizar nosotros, que viene en la fracción 1, es el espectro determinado, que está en el cuadro nacional de atribución de frecuencias. ¿A qué se refiere? Dice, son aquellas bandas de frecuencia que pueden ser utilizadas para los servicios atribuidos en el cuadro nacional de atribución de frecuencias. Ahí tengo un link en la presentación para el cuadro. En la página del Instituto Federal de Telecomunicaciones aparece todo el cuadro nacional de atribución de frecuencias, en el cual estén específicos las que nos corresponden a los radioaficionados. Y a través, un poco antes, por favor, arriba, por favor. Dice, hay concesiones para uso comercial, social, privado, lo puse en rojo y subrayado, porque los radioaficionados vamos a estar en el uso privado. Ahora ese es otro cambio que va a aparecer en la ley. Ahora estamos en la parte de uso privado, no en público. Ahí va a haber una cosa que habrá que revisar por el caso de las emergencias y el trabajo con protección civil y el ejército, marina y todo esto. Ahora estamos en la parte privada. Esto se define más adelante en el artículo 67. Luego, para poder utilizar el espectro radioeléctrico clasificado como espectro determinado, son palabras que se van a tener que ir familiarizando. Definir el artículo 65 es necesaria una concesión. Requerimos una concesión para operar espacio del espectro radioeléctrico. Vamos a operar de modo privado y dice, se requerirá, esto sí es claro para todos, se requerirá concesión única para prestar todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión, lo cual que nos dice que si tú no tienes una concesión del instituto, no puedes operar, por ejemplo, donde van a quedar los piratas. Quiere decir, si el instituto va a empezar ya a decir, a ver, tú estás operando y no estás operando en el espacio, la parte del espectro libre, ¿dónde está tu concesión? Esa es una de las cosas que hay que estar muy pendientes. Como está aquí legalmente, ya podemos revisar esa parte. De acuerdo con sus fines, la concesión única en el artículo 67, adelante por favor, un poco más adelante, ahí es donde estamos nosotros, para uso privado. A los radioaficionados nos está considerando ya que nuestra operación es de uso privado. Ese sí es un cambio con respecto a lo que se tiene en la ley o en otras legislaciones de otros países. Aquí estamos en uso privado y eso pues nos mete dentro de lo parecido al sector de uso privado comercial, y ahora estamos en el uso privado de nosotros los radioaficionados. Dice, confiere el derecho para servicios de telecomunicaciones con propósitos de comunicación privada. Entiende como que nos comunicamos solo entre nosotros, no hay que ver lo que va a pasar con el resto del mundo. No nos comunicamos solo entre nosotros, sino también trabajamos a nivel de interinstitucional, trabajamos con instituciones públicas. Y es las dos veces que aparece la palabra radioaficionado o experimentación en la ley, es en este artículo. Y de hecho aquí solo aparece, por ejemplo, si ven con cuidado, dice, estamos en el artículo 7, en la fracción 3, es el único lugar donde se entendería que estamos los radioaficionados, porque dice, confiere el derecho para servicios de telecomunicaciones con propósitos de comunicación privada, y la palabra donde nos mencionan es experimentación. En ese artículo es donde estamos, ahí es donde existimos legalmente. Experimentación, comprobación de viabilidad técnica y económica de tecnologías en desarrollo o pruebas temporales de equipos sin fines de explotación comercial. Como ven, en este artículo no nos ha definido todavía como radioaficionados. Entonces ahí hay una cuestión que hay que tener muy pendiente de cómo va a estar nuestro trato con la autoridad, porque no estamos definidos claramente, ¿no?, como segmento de radioaficionados.
Estamos dentro de la operación privada. Adelante, por favor. Luego dice lo mismo, ¿no? Requerimos una concesión para operar dentro de el uso privado, para utilizar o aprovechar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico que no sean de uso libre o recursos orbitales. Ahí está muy claro. En el uso libre, por ejemplo, en VHF hay frecuencias de uso libre que son por ahí de 154 MHz y 159. En UHF hay otras de uso libre que son las famosas de los radios FRS, GMRS que mucha gente tiene. Y esas son las únicas libres que hay ahorita en el cuadro nacional de atribución de frecuencias. Todo lo demás está reglamentado y nosotros estamos ahí reglamentados. ¿Cuáles son nuestras bandas? Todos ya las conocemos, las utilizamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si somos concesionarios, nadie debería meterse en nuestras bandas. Nosotros no nos metemos a las de nadie más. No transmitimos en arriba de 54 MHz. No lo hacemos, ahí está el canal 2 de la televisión, ¿no? Sí, adelante. ¿Eso quiere decir que ya ni el ejército se va a meter a nuestras bandas? Ojalá fuera así. No debería, pero eso ojalá. Adelante. Oye, ¿han hecho algo para las estaciones piratas? Al final en la serie de preguntas, por favor, ahí, para ver qué nos dice la autoridad. La autoridad tiene que seguir la ley. Nosotros seguimos la ley. Así es como funciona. Ellos tendrían que seguirla. Luego en el artículo 76 dice, de acuerdo con sus fines, este es un artículo muy importante para nosotros los radioaficionados en la nueva ley, dice, de acuerdo con sus fines, las concesiones a que se refiere este capítulo serán para uso privado. Confiere el derecho para usar y aprovechar bandas de frecuencia de espectro radioeléctrico de uso determinado, el otro término que ya les había dicho, uso determinado. Uso determinado se refiere a que en el Plan Nacional de Frecuencias, dice, aquí va, porque cualquiera puede experimentar ahí, pero donde sí se refiere a radioaficionados es en el artículo 76, artículo 3, fracción B, que es donde ya existimos con una naturaleza y una personalidad jurídica. Es muy importante eso porque cuando tengamos nuestro certificado de aptitud, pues las autoridades, ejército, marina y todos, pues nos tienen que reconocer, o protección civil, porque tenemos una personalidad jurídica allá en la ley, como radioaficionados, y somos concesionarios para utilizar el espacio radioeléctrico. Adelante, por favor. Este es uno muy importante, que vamos a tener que ver qué es lo que va a ocurrir. Las concesiones solo se van a otorgar a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. Como es una persona moral, pues ahí podría estar un radioclub. Eso es lo que hay que ver. Entonces, las personas de nacionalidad, habrá que ver qué pasa con los acuerdos de reciprocidad y las cuestiones internacionales con las personas que tienen, por ejemplo, como ¿sí? ¿Cómo van a ser los permisos para las personas que no son mexicanos? ¿Sí? Eso es muy importante. Vamos a regresar, ni modo. Tú tienes que estar pendiente de este artículo 77, cómo se va a aplicar, qué es lo que sigue de esto. Esta es la ley, pero falta una ley que no conocemos, que es la ley reglamentaria. La ley reglamentaria, como dicen los abogados, el diablo está ahí, aparece el diablo en la ley reglamentaria, ¿no? La ley puede decir en la ley federal de telecomunicaciones, pero su ley reglamentaria va a ser lo que vamos a ver qué es lo que realmente ocurre ahí. Cuando presenten la ley reglamentaria, ahí sí ya vamos a tener más oportunidad de ver cómo nos van a regular. Ahora dice, la siguiente, por favor. Esto nada más es cuándo va a ser la renovación de la vigencia de nuestro certificado. En términos legales, eso es cada cuánto tenemos que renovar. ¿Qué dice el artículo? El espectro radioeléctrico para uso privado para los propósitos previstos en el artículo 76, fracción 3, inciso B, que es el anterior que yo les mencioné, que es donde existimos como radioaficionados. Ahí, el anterior, por favor. El 76, ese, ahí. Luego nos pasamos, por favor, hacia el 82. Se concesionará directamente, o sea, cada uno de nosotros, sujeto a disponibilidad. Aquí la disponibilidad de espectro, supongo que no nos la van a aplicar a nosotros, porque espero que no nos digan que ya se requiere espectro para telefonía celular y ya no van a tener alguna frecuencia. No sé, espero que no sea así, porque el enfoque actual del instituto es buscar la viabilidad económica y técnica. Entonces,
Esperemos que no nos apliquen lo de sujeto a disponibilidad, hasta por un plazo improrrogable de 2 años, excepto cuando se trate de radioaficionados. De las 2 veces que aparece radioaficionados, en lugar de que renovemos y de manera donde dice improrrogable, aquí dice en cuyo caso se podrá otorgar hasta por 5 años prorrogables. ¿Qué significa 5 años prorrogables? Que cada 5 años tenemos que renovar nuestro certificado de aptitud. Eso es igual, idéntico. La diferencia es que aquí menciona que, el siguiente por favor, ¿cuándo debo renovar o prorrogar la concesión? Capítulo 6 de la prórroga de concesiones dice, podrá prorrogarse por el instituto siempre y cuando el concesionario lo hubiere solicitado dentro del año previo al inicio de la última quinta parte del plazo de vigencia de la concesión. O sea, para cuando lleguen a su 4º año, ya estén muy pendientes, comiencen su trámite, no lo comiencen al final, porque con esta nueva ley es muy probable que si lo haces después de un mes antes de que venza, lo más probable es que te digan que, como dice el artículo, esto es muy importante, como Pepe Levy les recuerda siempre en el boletín, revisen la vigencia de su certificado de aptitud, ahora estén pendientes cuando lleguen al 4º año y comiencen su trámite, de acuerdo con la nueva ley. Se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones. ¿Nuestra obligación cuál es? Pues entregar el informe. La otra, que en caso de que la autoridad lo requiera, pues revise nuestra instalación de nuestra estación, ¿no? Eso también. Y que paguemos, por ejemplo, los derechos por la renovación y todo esto. Y demás disposiciones, así como en título de concesión, y acepte previamente las condiciones que en su caso se establezcan. Esto es importante porque, por ejemplo, a la hora de la renovación, la autoridad nos puede decir que las condiciones ya cambiaron y simplemente nos toca aceptar. Si nos dicen, cambia los modos que vas a trabajar, cambia la potencia, lo que sea, tenemos que aceptar. A menos que hagamos un escrito o un movimiento de radioaficionados para que se nos respete nuestras prácticas. La siguiente, por favor. ¿Cuándo debo renovar? ¿Cuándo debo renovar o prorrogar? Ahora la palabra ya no va a ser renovar. Renovar es un término que decimos nosotros de modo coloquial, pero en términos legales es prorrogar la concesión. Nuestra concesión que nos permite operar en el espacio radioeléctrico determinado de uso privado, ahora sí que es todas esas palabras, espacio radioeléctrico determinado de uso privado. Una vez que hacemos nuestra solicitud, el instituto resolverá lo conducente dentro de los 180 días hábiles, o sea, medio año. Metemos nuestra solicitud y el instituto nos puede contestar hasta en 6 meses siguientes a la presentación de la solicitud. O sea que hay que ser ya pacientes con esto. A ver, en caso de que el instituto no resuelva en el plazo señalado en el párrafo anterior, se entenderá prorrogada. O sea, si no nos manda un aviso, no existe la positiva ficta. O sea, en el caso legal normalmente, si no te avisan, quiere decir que ya está, tu trámite ya está hecho, ¿no? Se ha aceptado. En este caso, si no te contestan en 6 meses, considera que tu certificado o tu concesión ya no fue prorrogada. Ajá. Ya tendrías que hacer un escrito, seguramente, si no te contestaron o si se les perdió por ahí el trámite, tienes que estar muy atento de cómo va. Hay que estar muy pendientes, mandarles correos y ahorita vamos a decirle adelante. Adelante, por favor. Ahora viene una cuestión muy rápida, que es lo que trabajan los abogados, y se refiere a la naturaleza jurídica de la concesión. La concesión como contrato. Un contrato lo establecemos todo el tiempo. Cuando te subes a un taxi y le dices, me llevas a tal lado y te dice, es tanto. Ese es un contrato verbal. La autoridad establece con nosotros los ciudadanos también contratos. En este caso, dice, se piensa en una relación en la que el concesionario, en este caso nosotros seríamos los concesionarios, los que recibimos la concesión, y el Estado se obligan recíprocamente por cláusulas convencionales. Nos dicen, tú eres radioaficionado, lo compruebas, haces un examen conmigo, te entrego una concesión única para que operes en bandas que yo te asigno. Y la que sigue, luego el B, que es más parecido a como opera México o países más rígidos.
en términos legales, que dice: la concesión como acto unilateral proviene del Estado. Dice: se somete a un mandato del poder público, a una situación legal y reglamentaria, sin que la voluntad del concesionario intervenga en ningún momento. Se puede revocar el régimen cuando así lo exige el interés público. No sé si les parece conocido. Si analizan la definición, dice: se somete a un mandato del poder público. O sea, estamos sometidos a lo que mande el instituto, a una situación legal y reglamentaria. Nosotros no decidimos nuestro reglamento, ni decidimos quién es radioaficionado y quién no. El Estado, en este caso, es el que determina si tenemos la aptitud. ¿Puede regresarlo, por favor? Se puede revocar o modificar el régimen cuando así lo exige el interés público. Como ya pasó alguna vez durante la Segunda Guerra Mundial, el Estado dijo: bueno, ya no, la radioafición se suspende durante la guerra. O podría decir: esta banda de frecuencia ya no la vas a tener, esta banda ya no la tienes, o ya no puedes operar, o todos los cambios que nos puedan hacer. Este es el tipo en la naturaleza jurídica de esta concesión, que se parece más a la situación que tenemos en México. A menos que vengan los del instituto y vengan a debatir y nos digan que no es cierto. Pero más, conociendo cómo se opera en México, sabemos que este es el tipo de operación que se da, porque más o menos es como se dan las concesiones en México. Adelante, por favor, la última. Dice: la concesión como un acto mixto, existencia de una situación reglamentario contractual donde el Estado puede modificar unilateralmente atendiendo a fines de utilidad pública y normas de carácter financiero que establecen la garantía de equilibrio del concesionario. Esta es un poco más justa, porque en este caso, al momento que el Estado dice: bueno, ya no vas a tener la concesión, hay algunas cláusulas en el cual dice: bueno, el concesionario dice: ya no voy a tener la concesión, pero tienes que... Es como parecido al que se hace en las carreteras, por ejemplo. Dice: te quito la concesión de la carretera, pero de todos modos me tienes que pagar, ¿no? Me tienes que pagar alguna parte para no tener yo problemas financieros. Entonces hay una serie de que si de manera unilateral el Estado te quita tus beneficios de tu concesión, no te la quita y ya te quedas así en la calle, no sin nada, sino te deja alguna cosa, te puede dejar, decir, aquí es la última, que corresponde a países más liberales. La cláusula B, donde sea como el acto unilateral, es de países más rígidos en su legislación, y los países más liberales te pueden quitar algo, pero te la compensan, siempre te compensan con algo. Entonces, en nuestro caso, pues si nos quitan algo, realmente no nos van a compensar, pero nada más la presento como una de las terceras opciones que hay en cuanto a lo que se refiere como son las concesiones. Adelante, por favor. ¿Quién nos va a atender en el Instituto Federal de Telecomunicaciones? De acuerdo con su estatuto orgánico, vamos a seguir bajo la Dirección General de Servicios a la Industria y la Dirección General de Redes de Telecomunicaciones y Servicios, que si se fijan en su servicio de aptitud, ahí es la oficina donde se firma su certificado de aptitud, que ahorita todavía está el ingeniero Moctezuma. Adelante. Y para que tengan ya los correos de las personas que nos van a atender directamente, a los que les solicitamos, es la ingeniera Patricia Huesca, que muchos ya la conocen, y Yasmín Enríquez Pérez, que ya es más bien nueva, está desde hace unos años ahí, y ahí están sus correos. El de Patricia es patricia.huesca@iftorg.org.mx, es patricia.huesca@indiafoxtrottango.org.mx, y Yasmín Enríquez Pérez, que es Yasmín con Y, .enríquez@indiafoxtrottango.org. El MX, pero se me fue ahí poner el MX, pero en el otro es .mx. Aquí le metí un link al Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, por si le damos clic, pero no sé si tenga internet aquí, pero bueno, ahí viene todo lo que son las, si quieren les puedo enviar la presentación rápidamente o la puedo subir ahí, la publicamos, y pero este cuadro aparece en la página del instituto. De hecho, todavía si lo buscan, aparece como Cofetel, porque todavía no lo han cambiado. Al parecer todavía no tienen todo muy claro en lo que es el instituto y en lo que sea general. Sí. ¿Perdón? ¿Ya no estaba? No, yo entonces afortunadamente lo pude encontrar y todavía lo pude bajar.
Entonces, si ya quitaron este cuadro nacional de atribución de frecuencias, habrá que revisar cuando publiquen el nuevo qué es lo que nos tienen. Pues, preguntas, ahora sí, tengo una sesión de preguntas por acá. A ver qué pasa. Acá el si lo sostengo. Bueno, fue el jueves 11 de septiembre, si no me equivoco. Coincidimos en el despacho de la ingeniera Huesca para otras cosas que no era esto, Pedro Herrera y un servidor. Después de que terminamos nuestros asuntos, pues era natural la pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando con la tramitología que rige a los radioaficionados? Aquí la especificación puntual es: entiendo que los colegas del interior de la República se sienten desprotegidos porque probablemente en el centro SST de su comunidad ya no les reciben papeles. No sé, me gustaría que después me comentaran en qué estado se da esa situación. Bueno, hay que decirlo claro, el Instituto Federal de Telecomunicaciones es una entidad que se está formando. Ahí vieron la fecha de aceptación de la ley, fue hace 2-3 meses, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? La respuesta es muy sencilla, no sé. Así como me lo dijeron, como me lo dijo la ingeniera Huesca, no lo sé. ¿Por qué no lo saben? Porque todavía al día de hoy no tienen definidos el proceso administrativo que nos van a aplicar. Ese no sé no significa que nos van a desaparecer, significa que tienen que hacer un protocolo para ver cómo van a hacer nuestra renovación de concesión. ¿Sí? ¿Qué están haciendo? Lo están generando. Esa es la realidad. ¿Qué es? Que aquí estamos sujetos a un periodo de transición. Todos los que el día de hoy tenemos un certificado aprobado, vamos a ser sujetos a esa transición. ¿Cómo vamos a pasar del certificado de aptitud al otorgamiento de una concesión? ¿Sí? Eso quiere decir que todos ustedes que tengan que presentar la solicitud de renovación, lo tienen que hacer. Y esa es mi súplica más profunda: no se vayan a dormir. Si tienen que renovar en fechas próximas, háganlo ya. ¿Qué sucede? Si dejan vencer el tiempo, les van a aceptar la solicitud porque el instituto tiene la obligación de recibir todas las solicitudes que se le presenten. Lo que sucede es que un certificado vencido, que se presente solicitud de renovación, se lo van a aplicar con la nueva ley. No va a estar sujeto al proceso de transición. ¿Sí queda claro? Entonces, es importante que renueven en tiempo y forma su certificado. Ahora, ¿qué sucede si su centro SST ya no les recibe nada? El propio instituto no sabe en qué estados ya no se reciben papeles. Los únicos que lo saben son ustedes. Entonces no se vayan a confiar en ir, como había un buen amigo en el centro SST que les recibía los papeles, no se vayan a confiar y vayan a ir un día antes y pues ¿qué crees? Ya no te lo recibo, y se van a llevar una sorpresa muy desagradable. Háganlo con tiempo. A propia palabra de la ingeniera Huesca, si el centro SST de su estado no les recibe los papeles, enviénseselos a ella. No se los manden por correo porque el correo no va a llegar, solo llegan las antenas de Jonathan, ¿no? Con un servicio de mensajería donde ustedes tengan una guía de entrega, donde les den un número de seguimiento, se lo ponen a la ingeniera Huesca por mensajería. Aquí Edgar les puso los correos, pero los datos de su oficina están en la página del IFETEL. Ahí lo pueden ver, es en Insurgente Sur, no recuerdo el número, pero se lo tienen que poner con anticipación. ¿Sí me explico? Eso quiere decir, y que quede claro, los trámites no están suspendidos. Tienen que hacerlos obligatoriamente y los tienen que hacer en tiempo. ¿Sí? Y por último, ¿qué les parece ¿por qué no me dejan terminar? Y ahorita pasamos el micrófono, ¿no? Bueno, eso es lo que se refiere a las cosas que el día de hoy están vigentes. Sus certificados de aptitud y los permisos de sus radioclubes y repetidores y demás. No los vayan a dejar pasar. Segundo, si alguien quiere hacer una solicitud de algo nuevo, ¿qué es algo nuevo?
un nuevo certificado de aptitud, un nuevo registro de radioclub, un distintivo de llamada especial o cualquier otra cosa, les van a aceptar la solicitud, pero no lo van a tramitar, porque todo lo nuevo se va a ajustar a la nueva ley, a la nueva normatividad que nos vayan a aplicar. Esa es la realidad que priva en este país en este momento. Por lo que pueden ustedes escuchar, ni se sientan amenazados, ni se sientan agredidos. Nadie les va a quitar su certificado de aptitud siempre y cuando lo renueven a tiempo. Esa es la súplica que yo les hago. Que el medio de comunicación, que normalmente era el centro SST de su comunidad, ya no le recibe los papeles, acudan directamente al IFT. Así como se los digo, no está cerrada la puerta está ahí. ¿Es complicado? Sí, es complicado porque hay un proceso de transición. Ahora, ¿qué debemos esperar de esto? ¿Qué vamos a hacer? Por lo pronto no podemos hacer nada. Tenemos que esperar cuál va a ser la norma administrativa que nos van a aplicar. En cuanto la conozcamos, entonces sí podríamos hacer algo si es que esa norma nos es desfavorable o agresiva. A mí hay muchas cosas que me preocupan, ¿no? La primera es que nos hagan la vida más compleja. Eso es lo primero que me preocupa, ¿sí? A la propia ingeniera Huesca también le sorprendió esto, por qué fuimos acomodados en ese agujero de la ley que vieron ahí. ¿Quién lo sabe? Pues el diputado o el senador que la redactó, y yo creo que el diputado o el senador que la redactó lo que menos sabía es que en México había radioaficionados, en el mundo hay radioaficionados. Entonces, pongámonos en contexto, ¿no? Varios millones, ¿no? Entonces, pongámonos en ese contexto. Yo espero que sea una norma que no sea agresiva y que no sea complicada. Empecemos por ahí. Ahora, hay muchísimas indefiniciones, como lo comentó Edgar, en ese reglamento, en esa ley general. Primero, para ser radioaficionado ya no va a poder ser uno menor de edad. Ahí dice que son personas físicas o morales, es decir, 18 años, ¿no? Segundo, decía con nacionalidad mexicana, entonces ahora sí los naturalizados ya van a poder tener letras mexicanas. Eso dice ahí. Tercero, la inquietud de todos, si alguien se mete en mi frecuencia concesionada, la van a castigar con el mismo rigor con el que se metería uno si se mete a la frecuencia de Canal 2. ¿Sí lo ven? ¿Cuál es la moraleja de esto? Primero, no se sientan amenazados, no se sientan temerosos, pero renueven en tiempo y forma. Eso no se los quita a nadie. Nos tenemos que preocupar por lo que viene. Hoy no lo sé porque ni siquiera el IFT lo sabe todavía. Entonces tenemos que esperar lo que emitan y sobre eso reaccionaremos. Ahora, yo lo sigo diciendo desde hace 6 años que tengo el orgullo de estar en la Federación Mexicana de Radioexperimentadores. En realidad el peligro, que sí existe y es una espada de Damocles que está encima de nosotros, el peligro está en otro lado y no nos hemos dado cuenta de él, y si nos damos cuenta de él lo negamos y nos hacemos tontos. La verdadera preocupación que debemos tener es que alguien vaya y monitoree nuestras bandas y las encuentre vacías. Ese es el riesgo. Ya vieron lo que dice el marco legal, ¿verdad? Si el IFT dice, esta banda no la usas, se la podemos dar a quien ustedes quieran. Ese es el verdadero riesgo y es lo que de veras debería preocuparnos. La única receta que yo les pido que se lleven de mi parte, de parte de la Federación Mexicana de Radioexperimentadores, hoy que regresen a sus casas, es hagan sus trámites a tiempo y lo más importante, y es lo que más nos va a defender, hagan radio. Llenen las bandas de tráfico como se hacía en mucho tiempo. Cada vez somos menos, sí, pero deberíamos hacer más ruido y no lo hacemos. Contra nuestra ausencia en las bandas no hay defensa. Esa es la verdadera preocupación que deberían llevarse de aquí. Así se los tengo que decir, ¿no? Es un recurso del cual no estamos haciendo uso. El gobierno, el IFT, nos lo puede quitar para dárselo a alguien que sí lo use. Así de simple. Entonces, ahora sí, si, ¿quieres comentar algo? Le cedo la palabra y si quieren, después de Pedro, empezamos a rolar el micrófono para sus preguntas, ¿no? Bueno. Hola. Espérame. Es que está bien poco. Sí, que hay que juntar los dos. Tienes que hablar. Está saliendo, es en vivo. Está saliendo en vivo, ¿eh?
Bueno, ok. Amigos, muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto el de que este día podamos participar todos juntos. Hemos escuchado las exposiciones de la nueva ley y es cierto, ya lo que se comentó no quiero reiterar mucho, pero sí es importante de que hoy todos nos vemos parejos, todos juntos, que jalemos unidos. Hoy más que nada se requiere, amigos, la integración de la revisión mexicana. Puede ser que por ahí alguien le eche el agua a su molino, pero recuerden que si eso pregonamos, nos vamos a dividir. Y yo siento, amigos, que hoy se requiere una unidad nacional íntegra. Hoy necesitamos el apoyo de la Federación y necesitamos el apoyo de la asociación, sin otro interés más que el servicio a la misma radiodifusión. Necesitamos demostrarle a la autoridad que estamos informados, que nos interesa también participar. Es cierto, como decía aquí nuestro compañero Víctor, no sabemos quién en su momento dado escribió eso, pero sí es cierto que vamos a estar atentos y apegados a todos los trámites que la autoridad nos invite, Víctor, y estaremos unidos por ese hecho. Así es que, señores, de nuestra parte, por lo que respecta a la asociación, mi reconocimiento, mi aprecio por estar aquí. Muchas gracias. A ver, entonces, el primero que vi fue Benjamín. Conste que el primero paga las cervezas, ¿eh? Oye, no, nada más la duda es leve. No se escucha. Consciente que tenemos que hacer nuestra... A la ley actual. Bien. A ver, no perdamos de vista que en la mayoría de los casos, salvo que los abogados digan lo contrario, la ley no es retroactiva en perjuicio de nadie. Entonces, mientras no te den un aviso de que ya estás sujeto a la nueva, tú tienes una fecha en tu credencial con esa. Cuando menos un mes, no te vayas a confiar. ¿Sí queda claro? ¿Alguien más? A ver, Porfirio, luego vi a Ismael y luego vi aquí a... Te regalo Bien, en el estado de Michoacán, ya la SCT no recibe ningún documento, ningún documento, ni entrega nada absolutamente. Y también ya tomaron la misma determinación Guanajuato, Guanajuato todavía hay apoyo en Guanajuato por lo menos un año. Porque a mí en lo personal en la SCT, el director del centro SCT me dijo que era Guanajuato, Michoacán y Jalisco, que ya no entregaban absolutamente nada. No saben. Sí, volvemos a lo mismo, no saben. Ahora, en cuanto a Michoacán, sí ya tenían todos los archivos en sus respectivas cajas. Es el mismo caso de Guanajuato, ya toda la documentación se mandó a México, pero ellos sí no siguen recibiendo, bueno, según el director de ahí, dice, tenemos un acuerdo con el FEDER para colaborar un año en la transición. Entonces, por lo menos un año nos van a estar apoyando en Guanajuato. Pues qué bueno, porque acá en Michoacán, cero, acá en Michoacán ya no. Ahora, la duda que tienen es que probablemente se ponga una oficina de trámites de la IFT allá en Morelia, y se va a poner, según me comentó el director, se iba a poner en las capitales de cada estado. Va sobre lo mismo, ¿no? Hasta donde yo sé, todos los centros SCT ya entregaron documentación, pero el convenio es otra cosa, ¿eh? El convenio es recibirles papeles, y el convenio finaliza en diciembre de este año. Pero va de nuevo, el canal está abierto.
Eso está clarísimo, ¿no? Entonces, ya te adelantaste, le ganaste a Ismael, pero bueno. Sí, rápido. Los dos. Bueno, buenas tardes para todos. Yo quisiera que aquí que está Víctor que nos apoyara, como dice, nosotros vamos a hacer el trámite, estamos haciendo el trámite, pero pediría el compromiso también de Víctor de remitirle nuestras copias a él también para que nos apoyara en eso. ¿Sí se puede hacer eso? Sí, ya lo estamos haciendo con tiempo. ¿Sí? Ok. Bueno, el compromiso lo tienen siempre y cuando lo hagan con tiempo, ¿no? Porque hay que recordar que ya la federación hace mucho tiempo que no tiene personal administrativo, ¿sí? Somos 3 y uno no está. O sea, un servidor, Edgar, mi secretario no se encuentra en el país. Lo hacemos con mucho gusto, pero no nos vayan a poner a correr, ¿eh? Con mucho cariño y mucho gusto lo hacemos, pero no nos vayan a así de bote pronto, ¿no? ¿Sí? Ismael, ¿dónde estás? Bien. Buenas tardes. Una pregunta para Edgar. La nueva ley tiene un inicio de acuerdo cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación. ¿Esta a partir de cuándo va a ser vigente? ¿Al día siguiente, a los 6 meses, a 90 días? Ya está vigente. Ya está vigente. Sí, ahí dice que aplica en el Diario Oficial. ¿A partir de cuándo? El artículo al día siguiente. Al día siguiente. Ok, de acuerdo. O sea, ya está vigente. El informe que hacemos anualmente. Prepara tu informe. Igualmente se le va a entregar a la... Hay que esperar si hay un nuevo formato. Solo sería si hay un nuevo formato. Bueno, a toda ley, por lo general, para aclarar todas las lagunas que tiene una ley, viene lo que se llama reglamento. Entonces lo más seguro es que se emita un reglamento donde se nos trate como debe de ser. Esperemos que se aplique un reglamento. Y en el caso de hacer radio, pues le pido tanto a la federación como a la asociación que nos den su apoyo para también poder trabajar radio en lo que respecta a gigahertz. En el espectro que se contempla hay desde 300 kilohertz hasta 3000 gigahertz, o sea, es muy amplio. Ok, de acuerdo. Esas fueron mis preguntas. Gracias. Hay mucho campo que se puede explorar. Arriba ya de 30 gigahertz no hay nada. Todavía. Bueno, qué bueno que Ismael tocó el tema. Ustedes preparen su informe mientras no reciban otra instrucción en contra. Preparen su informe como siempre, ¿no? Pero por favor, si hay que entregarlo, no lo vayan a entregar el último día, ¿no? Anticípenlo, por favor. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, pues les agradezco su atención. Tengan claro que la Federación Mexicana de Radioexperimentadores está en el asunto, pero no podemos hacer nada en tanto no haya claridad en muchas cosas. Entonces, estamos a sus órdenes para que les podamos apoyar, pero los únicos que nos pueden apoyar son ustedes haciendo radio, ¿no? Entonces, muchas gracias, Jesús, Pedro, muchísimas gracias. Que estén muy bien, adelante, muchas gracias. Para reconstruir nada más. La ley anterior se le